25 de agosto del 2024. Primera lectura del libro de Josué. En aquellos días Josué convocó al Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. A los dioses a los que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos nosotros de abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto. Él, que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado en cambio está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta las almas abatidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, para de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás se ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandona el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús le dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Señor, ¿a quién iremos? Muchos de sus discípulos se echaron para atrás.
El autor sagrado nos transmite las reacciones de los discípulos y de los 12. Es un debate construido sobre algunos malentendidos, del que emergen las siguientes preguntas. La primera, ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? La segunda, sobre la credibilidad de las cosas que dice Jesús y de las acciones que realiza. ¿Qué señal haces para que viéndola creamos en ti? La tercera se refiere a la identidad de Jesús, que pondrá en tela de juicio sus afirmaciones. ¿No es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? La cuarta pregunta es un desafío claro, en el que participan todos los judíos presentes, que se interrogan, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? La última pregunta es la que abre el debate sobre las palabras de Jesús y preludia el alejarse de muchos de sus discípulos. ¿Es duro este lenguaje? ¿Quién puede escucharlo? Es una pregunta retórica que significa, ya no podemos escuchar más lo que está diciendo. La pregunta de Jesús. En su camino de seguir a Cristo, los discípulos entran en crisis. Se manifiesta cuando la realidad ya no corresponde a lo que se habían imaginado. Este Jesús no era el Mesías que la mayoría de los judíos esperaban, sobre todo los discípulos que se echaron para atrás, es decir, lo abandonaron. Todo comienza cuando Jesús dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El autor escribe una frase para expresar el momento de la reacción de algunos de ellos. Desde entonces es una expresión que también puede significar, por esta razón. La respuesta de Pedro. Jesús acepta ser abandonado por quienes aceptaron la invitación de seguirlo y ahora se van. No se desanima, deja a los discípulos libres para marcharse. La respuesta de Pedro no es triunfal, no revela una comprensión clara de lo que Jesús expresó. Los discípulos no entienden gran cosa, solo confían. No parecen haber entendido el debate sobre la carne y el pan, y para que saben que es Jesús. Les ha dado su confianza fundamental. Es el Señor, es único. No puede haber otro como Él, al que se pueda ir a buscar. Tú tienes palabras de vida eterna. En el capítulo 6 del Evangelio, según San Juan, ha llevado al lector a un camino de fe. Jesús es el revelador de Dios, al cual acercarse, no por intereses materiales, sino con fe. Sin embargo, creer en Él es un hecho intelectual, es más bien vital. La salvación se hace eficaz cuando es alimentada por la Eucaristía, que crea comunión con Él y a través de Él con el Padre, en el Espíritu Santo. Esta fe, sin embargo, no es fácil, requiere una actitud de confianza en Él, en su buena nueva de salvación. Es la experiencia de Pedro. Comentario del Papa Francisco. Hoy también la revelación de Dios en la humanidad de Jesús puede causar escándalo y no es fácil de aceptar. Eso es lo que San Pablo llama la necedad del Evangelio frente a quienes buscan los milagros o la sabiduría mundana. Y este escándalo está bien representado por el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué sentido puede tener a los ojos del mundo arrodillarse ante un pedazo de pan? ¿Por qué debemos comer este pan con asiduidad? El mundo se escandaliza ante el prodigioso gesto de Jesús, que alimenta a miles de personas con 5 panes y 2 peces. Todos lo aclaman y quieren llevarlo en triunfo, hacerlo rey. Pero cuando él mismo explica que este gesto es signo de sacrificio, es decir, del don de su vida, de su carne y de su sangre, y que quien quiera seguirlo debe asimilarlo a él, debe asimilar su humanidad entregada por Dios y por los demás, entonces no gusta este Jesús, nos pone en crisis. Josué convocó en Siquem. Josué fue el sucesor de un Moisés ya anciano. Convocó a las 12 tribus que ya habían convertido en el pueblo de Dios para realizar la solemne profesión de fe en el Dios de Sinaí. Recuerda al pueblo todo lo que Yahvé hizo en su favor. El verbo servir resuena muchas veces en el diálogo entre Josué e Israel y significa adherirse libremente al Dios verdadero, de creer y confiar en Él.
San Pablo, en la carta a los Efesios, destaca la diferencia entre el matrimonio cristiano, el judío y el greco-romano. En estos últimos la mujer era mercancía de cambio, que el jefe de familia ofrecía al mejor postor. Pablo insiste como en el seno de la pareja se vive la sumisión, según el modelo de Cristo, en el Señor.